El presidente de RN al hueso. ¿Echó de menos los partidos en el gabinete de Cast? Bueno, buenos días primero. Buenos días, ya. Bueno, es que para... estuvimos hablando en la pausa y hablamos de almuerzo. Buenas tardes ya. Hablamos sí. de comida. Buenas tardes. ¿Quedó contento o no quedó contento? ¿Echó de menos los partidos? Mayor presencia. El diseño del gabinete claramente está marcado por la voluntad de quien ganó la presidencia de la República, José Antonio Cast. Y él optó por un diseño de poca presencia de militantes de partidos políticos. Escasa. Y la verdad es que si yo pudiese tener algún tipo de reclamo, también lo podría tener la UDI, también lo podrían tener los propios republicanos. ¿Por qué? Porque él tomó a 2 militantes republicanos y después un militante perdón, sí, de cada uno de los partidos que lo apoyó en segunda vuelta, con la sola excepción de los nacional libertarios que optaron por marginarse en esta oportunidad. Entonces, es un diseño novedoso, digámoslo así, con una alta presencia de independientes. 16, ¿no? 16, pero a mí me gusta también en los 16, hay que hacer un doble clic en los 16. ¿Por la cercanía porque política? Porque hay muchos de ellos que no son estrictamente novatos o principiantes en política. ¿Como quién? No sé, Catalina Baró, por ejemplo, ministra de Bienes Nacionales, había sido ministra. RN, había sido. Tenía una actividad y vida partidaria, fundamentalmente en RN, también tuvo una pasada por Evópolis. Fernando Barros, si bien era distinta su participación, ha tenido en general presencia pública. El propio Francisco Pérez Maquena, el canciller, ¿sí?, si bien él nunca ha hecho, entre comillas, política dentro del partido, del Congreso, es un activo escritor de columnas en La Tercera, si no me equivoco, y por lo tanto participa en los debates públicos constantemente. Claro, son tan ajenos entonces. Entonces hay muchos de ellos que no son tan ajenos a la política. Si usted... Y hay otros que por supuesto que sí, que primera vez que se van a enfrentar a un escrutinio público generalizado. Y bueno, los gabinetes tienen que conformarse, no solamente son el ministro, son los subsecretarios, son los jefes de servicio, ¿y ahí espera son usted sus jefes de asesores? Que haya más elenco de los partidos de Chile Vamos y de los partidos en general, porque esto yo me imagino que no es una cosa tan antojadiza, faltan los partidos, porque finalmente los partidos se supone que los representantes de esos partidos tienen más muñeca política, tienen más conexiones en el Parlamento, tienen más formas de manejarse en aguas complejas, sobre todo en momentos en que además el propio presidente José Antonio Cast ha definido esto como un gobierno de emergencia. A ver, es obvio, y no voy a decir nada muy novedoso, de que todo gobierno, de cualquier color político, le guste o no le guste, se tiene que relacionar con el Parlamento. Hay cosas que los gobiernos hacen ejecutivamente, solos. Pero incluso eso termina siendo observado por el Parlamento. ¿Y en el Parlamento quiénes están? Los representantes de los partidos políticos. Por tanto, es ineludible la relación con ellos. Y si uno es presidente de la República, por lo menos así lo haría yo, cuidaría mucho la complicidad con los partidos que son parte de mi red de apoyo natural. Y es por eso que a través de ministros, a través de subsecretarios, a través de directores de servicios, de Ceremi, de delegados presidenciales, en fin, hay una cantidad enorme de posibilidades de lograr esta complicidad. Una complicidad de sentir, oye, este gobierno no es tuyo, no es de José Antonio Cast solo, es un gobierno de todos. O sea, básicamente tiene que ver con la representación que tenga el Parlamento con el gobierno. Entonces, ¿cómo le puedo ser yo leal a un ministro que no conozco? ¿Eso? Cuando hay un gabinete o ministros que no tienen ninguna red con el Parlamento, evidentemente se les hace más difícil, menos natural la relación, las dinámicas con el Parlamento. Entonces tengo que el Parlamento, el Senado, la Cámara de Diputados tiene dinámicas muy propias. Cómo funcionan las comisiones, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Hay enfrentamientos muchas veces duros respecto de temas. Las diferencias de opiniones son totalmente legítimas y uno tiene que saber enfrentarse a eso. Y por tanto, todo gobierno de izquierda o derecha tiene que tener siempre una atenta mirada a cómo yo me desenvuelvo bien con el Congreso. ¿Y Alvarado y Ruminot no son suficientes para eso? Ellos son
por supuesto, muy buenas cartas, tienen una larguísima trayectoria ambos, y ellos van a tener que reforzar a los subministros que tengan menores redes, menor trayectoria en la vida pública. ¿Un coaching? Y por lo tanto, no es un tema de coaching. El ministro García Rumino, que es el SECPRES, va a estar impulsando y ayudando a que los proyectos de ley salgan adelante en el Congreso. Bueno, él es como el... Apoderado. No, voy a usar un término guaso. Él es la collera de prácticamente todos los ministros que quieren ir con proyectos de ley al Parlamento. Oye, ¿qué le pareció a usted la frase del yogur de Longueira, que los ministros iban a tener fecha de vencimiento? No me gustó. ¿No le gustó? Porque creo que en esta etapa en particular uno siempre puede tener, le puede gustar mucho un ministro, le puede gustar más o menos un ministro y le puede gustar poco un ministro. Pero en esta etapa de política del país, en que José Antonio Kast, el presidente electo, que con un 58% de apoyo a la ciudadanía, con mucha expectativa ciudadana, nombra a su equipo de trabajo más cercano, yo creo que cualquier reparo que pudiese tener alguna persona como Pablo Longueira, creo que mejor es guardarla y apoyar. Y apoyar legítimamente. Si es que algún ministro o ministra lo hace mal, bueno, desde José Antonio Kast para abajo, por supuesto que se va a estar evaluando. Pero creo que en este momento lo razonable es apoyar, dar herramientas, ofrecerse con la experiencia que puede tener un Longueira, que puede tener un Melero y tanta gente de la UDI. Bueno, este es el momento de colaborar y no de enjuiciar. Hay que ver cómo los ministros lo hacen en la cancha. Ya, ¿y espera usted que en esta primera etapa efectivamente haya un rodaje positivo de esos ministros en el entendido además que se empoderen rápidamente? Porque hay muchas declaraciones en off, obviamente dicen que van a esperar. Muchos políticos parlamentarios dicen que hay que esperar como la primera etapa del gobierno y que después probablemente va a ocurrir como lo que ocurrió en otras ocasiones, cuando finalmente estos políticos, que muchos están en el Parlamento o están en los partidos, finalmente llegan a reforzar. Lo pasó con Boric cuando tuvo que recurrir al socialismo democrático, le pasó a Piñera cuando tuvo que recurrir a Alamán y a Chadwick en un minuto. Entonces, ¿ustedes creen que efectivamente va a haber una etapa de transición y probablemente después los partidos tengan que llegar a apoyar? A ver, el presidente electo firmemente cree que todos y cada uno de sus ministros van a ser capaces, por su trayectoria, por su capacidad, de formar equipos, llegar al Parlamento cuando sea necesario, empatizar con ellos, llegar a acuerdos y sacar adelante agendas legislativas. No creo que el presidente Kast esté esperando así como, bueno, voy a tratar y después en 6 meses más hago los cambios. No, el presidente Kast ha dicho reiteradamente que desde el primer minuto él quiere que los ministros se pongan a trabajar fuerte. ¿Y usted tiene línea directa con él? No hay una etapa de preparación de gobierno de 6 meses. El mandato del presidente Kast a todos y cada uno de los ministros es el día 11. No, ya están trabajando. Ya tienen que estar a cargo, tienen que tener clarísimo lo que tienen que presentar. Si es que hay agendas legislativas, tienen que ser ingresadas al Parlamento, diría yo, idealmente, dentro de los primeros 30, 60 días, para impulsar, marcar claramente cuáles son los rumbos del gobierno y sacar adelante esas agendas. Es lo que ha dicho Quirós, que incluso están trabajando los decretos, leyes, y ya están redactadas y siendo visadas por abogados para entrar con toda la primera semana legislativa de marzo. Usted tiene línea directa con José Antonio Kast, le planteó probablemente, ¿ellos les presentó el diseño de gabinete antes de hacerlo oficial el día martes? Nosotros tenemos línea directa con el presidente electo y su equipo, nos juntamos con alguna periodicidad, le planteamos con toda libertad todos nuestros pensamientos y él con toda libertad también o nos encuentra razón en algo o nos replica, pero finalmente todos tenemos claro de que el que tiene la última palabra es él. Y con respeto. Y con respeto. Y bien ganado tiene la última palabra. Chile lo eligió a él y por lo tanto él es quien fundamentalmente se hace responsable de la marcha del gobierno. Oiga, ¿y qué le parece la automarginación del Partido Nacional Libertario? Aquí en Mesa Central, no sé si en este estudio o en el otro, pero con Iván Valenzuela sí, usted habló sobre la necesidad de que el gobierno de Kast se configurara con los cuadros de Kaiser. Y finalmente Kaiser se automargina con los propios problemas que eso le ha significado en el Partido Nacional Libertario. Pero usted pensaba que el gobierno de Kast en ese momento tenía que conformarse con los nacional libertarios. Y finalmente eso no ocurrió. Y se recurre a Chile Vamos. Me parecía lo más natural porque habían hecho pacto parlamentario en conjunto. Y además porque José Antonio Kast, esa misma noche del triunfo, el 14 de diciembre, si no me equivoco, hizo un llamado expreso
y nombró a todos los partidos y sus presidentes de partido, incluido y muy particularmente a Johannes Kaiser. Creo que el planteamiento del Partido Nacional Libertario fue distinto al nuestro. Nosotros dijimos, vamos a colaborar con el gobierno sin condiciones. Sin condiciones. Queremos que le vaya bien al gobierno. Donde el presidente Kast crea que podemos ser útiles, ahí vamos a estar. Y si considera que no es apropiado que participemos en algo, muy bien, no vamos a reclamar. El Partido Nacional Libertario, y no digo nada nuevo porque Johannes Kaiser lo ha dicho por todos los medios de prensa, sí puso condiciones de las líneas rojas, las líneas rojas de cómo él estimaba que debía participar y de lo contrario no lo iba a hacer. Bueno, no se llegó a un acuerdo, cosa que yo lamento. A mí me hubiera gustado que todos los partidos que apoyaron a José Antonio Kast... ¿No puede ser una piedra en el zapato de eso? Puede, mire, la política tiene segundas, terceras y quintas conversaciones. Tener al Partido Nacional Libertario con su senadora en contra, por así decirlo, y sus parlamentarios en la Cámara de Diputados en contra, sería una mala noticia, sería un problema. Pero yo quiero creer que ellos, en las líneas gruesas, están en sintonía con el gobierno del presidente Kast y que su posición a priori frente a los proyectos de ley va a ser positiva y van a intentar colaborar. Pero cuando le pregunto por la piedra del zapato, porque generalmente los problemas, incluso para los gobiernos, vienen de sus propias filas muchas veces. Se habla del fuego amigo. ¿Podría transformarse el Partido Nacional Libertario en el fuego amigo, José Antonio Kast? No hay peor astilla que la del propio palo, dice el dicho popular. Eso puede llegar a ocurrir. ¿Y eso sería un error para Kaiser? El tiempo lo dirá. Ellos, miren, esto es un análisis que se viene haciendo hace mucho tiempo. Muchos dicen el Partido Nacional Libertario va a hacerle a los republicanos lo que los republicanos le hicieron a Chile Vamos. Y uno puede teorizar con innumerables circuitos de pasar cuentas, pasar facturas y así. Pero la vida y la política que observa la ciudadanía creo que no es esa. Y por lo tanto puede que haya tentaciones en eso, pero creo que la ciudadanía más valoraría la colaboración. Oiga, y en ese espíritu de colaboración también la necesidad de hacer una coalición que abarque precisamente lo que dijo incluso alguna vez el propio Sebastián Piñera, que abarque todos los partidos de la hoy oposición. ¿Es necesario hacerlo con estructura, con orgánica, con una secretaría ejecutiva, no sé? Vamos a ir haciendo camino al andar. ¿Pero es el propósito? Es novedoso esto y por eso hemos hablado desde el presidente Kast, todos nosotros, de un esquema de colaboración. Nunca hemos trabajado juntos, así sentados en una mesa, republicanos, Renovación Nacional, UDI, bueno, Evo, los partidos que vayan quedando, sí. Pero es como una coalición de emergencia. Nunca lo habíamos hecho. Todos queremos colaborar en un gobierno, y voy a ocupar las mismas palabras del presidente Kast, un gobierno unitario, de unidad, que tiene propósitos de corto plazo en una emergencia que tiene que solucionar el país. Si es que ese funcionamiento resulta muy fluido, creo que solito puede irse dando una conversación de algo más formal, de coalición, de cómo ver, y a medida que se vaya acercando, en 3 años más, elecciones de alcaldes, de gobernadores, en fin, creo que naturalmente esa conversación se va a ir intensificando, pero naturalmente que esta historia previa que tenemos que construir el año 2026 y 2027 tiene que ser positiva. Por eso es que creo que los momentos este es el momento de colaborar, de aportar, de apoyar y no de poner piedras en el camino. ¿Y el Partido Nacional Libertario? Espero que esté en ese rumbo. ¿Pero está poniendo piedras ya? No, ha puesto condiciones que todavía no alcanzan a hacer piedras. Lomos de toro, podríamos decir. A lo mejor, quizás. Unos lomitos de toro. Senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros sobre el gabinete de José Antonio Kast, pero más aún sobre los desafíos que tiene el gobierno entrante. Muchas gracias, que tenga buen